Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. Capítulo 1, estamos iniciando este libro maravilloso. Y esta segunda parte, así yo le digo, ¿verdad?, de lamento por Saúl y Jonatán. Queremos reflexionar en esta oportunidad el versículo 23. Saúl y Jonatán, amados y amables, inseparables en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Ciertamente notamos aquí al estilo panegírico, ¿verdad? Lo panegírico quiere decir que nosotros estamos ensalzando los valores, las virtudes, las cosas positivas, las cualidades que tenían estos personajes, un panegírico. Entonces realizamos una exaltación de la persona, de las cosas lindas y positivas. Iba a ir a Moyepe, miramos lo esencial y lo positivo, miramos en positivo, miramos en positivo. Así que, queridos amigos, aquí en este versículo 23, ciertamente que el autor sagrado, el poeta, esto es agregado posteriormente, uno se da cuenta enseguida, se pone aquí, ¿verdad? Y entonces el hecho de decir aquí Saúl y Jonatán, amados y amables, inseparables en la vida y en la muerte, eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones, nos están diciendo que eran personas amados y amables, inseparables en la vida y en la muerte. Inseparables en la vida y en la muerte. Incluso si queremos mirar y decimos, bueno, nada, vimos que me veo más no, Pepe, cayeron en batalla, cayeron luchando juntos, tanto los hijos como también el papá, es decir, Saúl que cae. Ya en el primer libro de Samuel, capítulo 31, Peopacueteo, nos dice que los israelitas huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en el monte Gelboé. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos. Ahí nos cuenta, nos narra. Versículo 2 del capítulo 31. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquishua. Es decir, aquí están 3 hijos. Aquí son nombrados 3 hijos de Saúl. Hijos de Saúl, dice. Y luego continúa. Primero entonces mueren los hijos de Saúl. El peso del combate cayó sobre Saúl. Los arqueros lo localizaron y lo hirieron gravemente.
Entonces dijo a su escudero, y ahí continúa toda la narración que ya conocemos, cómo moriría Saúl. Pero lo importante es que nos narra y nos dice que aquí mueren juntos. Upeagojina la ñamombeusea, ¿verdad? Primero mueren los hijos, eso te dice el narrador. Aquí en esta poesía, en este panegírico o en esta lamentación de David sobre Saúl y sobre Jonatán, dice Saúl y Jonatán. Saúl y Jonatán, amados y amables, inseparables en la vida y en la muerte, eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Van mirando elementos esenciales, fundamentales de cada uno, cosas positivas ya de cuñante. Aveña mañana la hiponamía, aveña mañana la ibaía, aveña mañana cuáles son sus hazañas. De Saúl, y bueno, a pesar de que no tenemos grandes cosas narradas, sin embargo ya el hecho de estar 40 años, recordemos que 40 años estuvo Israel bajo el mando de Saúl, 40 años. Así también lo hará David, y así también lo hará Salomón. Entonces quiere decir 40, es bien importante el número 40. Vean, ya estudiamos hija, ya Shana, toda la cuestión de la cabalística numérica, lo que significa el número 40, ya hemos dicho muchas veces. Es toda una generación, es toda una época, es toda una manera de pensar. Y Haga con la rapidez y la velocidad de la comunicación y del tiempo y de los avances, y parece que de la prisa de la propia vida, cómo se nos va pasando y se nos va de la mano, ciertamente que nuestras generaciones pasan mucho más rápido. Lo que antes ellos consideraban 40, decían, era toda una generación, toda una vida. Cuando de 3 años, 5 años, ya cambia para llegar las cosas. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar. Libre soy para entrar, entraré a su presencia en libertad por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia
gracia para adorar cara a cara, sí al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que celebramos la fiesta de San Andrés. Estamos leyendo, queridos amigos, la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura: el que cree en Él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo nombre, Señor, que colma de bienes a quienes lo invaden, ya que todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo, pero sobre todo, Él recibirá la salvación. ¿Cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo oír hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se lo envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian las buenas noticias del Señor. Queridos amigos, ya estamos, como decíamos, casi terminando nuestro ciclo litúrgico. Hoy ya es este sábado en que recordamos también la fiesta de San Andrés, un gran apóstol. A ver, ya cañan de alleva, tapejoque, pemosarambique. ¿Quién puede conocer y seguir a Jesucristo? Dice, si no hay alguien que lo predique. Esto para nosotros es un llamado de atención. Oye, ponañan de alleva, dale como cristianos, ánimo, fuerza, entusiasmo, porque ñandeñamos sarambían alleva, peñan de yarañe. Así como San Andrés fue capaz, dice, fue el primero que le llama a su hermano Simón, que luego será cambiado por el nombre de Pedro. Así también cada uno de nosotros como Andrés. Hoy, al concluir este tiempo del tiempo ordinario, el ciclo B, ya el cuagua lleva, ya hueraja, a todo el mundo esa buena noticia del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad, nos guía tu luz que
en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí. ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emmanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús? Fuerzas, mi Dios, para hacer tu voluntad. Y en medio del silencio recibo tu aliento, tu espíritu de amor, llenándome de paz. Pronto nacerás, mi pequeño abrazar tu voluntad. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, vives en mí, vives en mí. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, ya estás aquí. En mis brazos estás, mi pequeño Yeshua. En mis brazos estás, mi niñito Dios. El resplandor de tu gloria, llenándome de paz. Eres todo mi Jesús, no hay nada más. Cierra tus ojitos, descansa ya, mi amor, que este mundo espera tu salvación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo primero, el lamento por Saúl y Jonatán. Subrayamos el versículo 24, decíamos: oh hijas de Israel,
Lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de joyas, y que adornaba con oro sus vestidos. Aquí nos referimos directamente entonces a el rey Saúl. Un rey, ciertamente, a una seña de Upeya lleva el famoso, la elegía, el canto fúnebre, los ritos, entre comillas, que nosotros hacemos sobre los muertos. Upebego ya aña mañana, la hiponamiante oye, da ya oye, la aña mañana la iba a va a tener Upebe ya es hombre, eso de las cosas negativas, normalmente, ¿verdad? Por lo menos cuando estamos ahí, más todavía en un lamento fúnebre. Aquí con mayor razón porque decíamos que se quiere salvar siempre la figura del rey, la figura del monarca. Y por lo tanto, ya habíamos dicho, ha perecido la gloria de Israel. Imagínense, empezamos a venir de ella Eguri desde el comienzo. Así habíamos, tu gloria, oh Israel, ha sucumbido en tus montañas. Imagínense, así ya habíamos comenzado y así habíamos mirado un poco en ese versículo 19. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gad, ni lo divulguen en las calles de Ascalón. Que no se alegren las hijas de los filisteos, que no se regocijen las hijas de los incircuncisos. Todas estas expresiones, todas estas palabras bien medidas, el autor sagrado sabe muy bien en ese capítulo 31, cuando el mismo Saúl dice, por favor, le dice a su escudero, yo caminan de, porque lo que menos quiero es que esos incircuncisos vengan y me maten. Pero al mismo tiempo, como nosotros sabemos, la palabra de Dios, estos libros escritos, no es que escribió un solo autor, ¿verdad? Nosotros sabemos que tiene un proceso bastante largo. La escritura tiene más de 1200 años más o menos en que el autor o los autores sagrados van poniendo mano, ¿verdad? Es una comunidad que lee, reflexiona, reza, todo lo que uno quiera desde esta palabra de Dios escrita, pero porque se está mirando la experiencia del hombre con respecto a Dios. Y entonces hay ciertas cosas que se van afinando, Casi nunca se quita, pero sí se van agregando. Por eso es que nosotros encontrábamos incluso hasta 4 versiones. Aquí recién estábamos hablando y estudiando de la muerte de Saúl, ¿verdad? Porque una comunidad que reflexiona y ahí entra y dice la palabra, por ejemplo, incircunciso, ¿a quién no le gusta? Y no le gusta a ese pueblo o a ese que está reflexionando y dice que nosotros somos un pueblo puro, un pueblo elegido por Dios. Y entonces los demás, ¿quiénes son? Y los demás son incircuncisos. Entonces, a la incircunciso, es decir, con los paganos, y así. Muchas expresiones que te dicen, que te cuentan, que te muestran, que vean ahí parte de su creencia, o mejor dicho, esto es lo que nosotros tenemos que evitar, y por eso pone nada más y nada menos que en la boca de Saúl también. Cuando vienen y le quieren matar, dicen, no, por favor, cuídame, no quisiera que estos incircuncisos, ¿verdad?, vengan y se me tiren encima, por favor, pañitela grande. Y bueno, pero también el respeto al mismo tiempo por el monarca, por el Mesías, por el ungido. Todos estos elementos son elementos que poco a poco también la comunidad va reflexionando, va entendiendo, va mirando su experiencia de caminar como pueblo elegido de Dios, pero también desde el querer y la voluntad de Dios. Eso es, pero así, a rajatabla lo podemos entender y lo podemos decir también, ¿verdad? Entonces por eso ahora, en este lamento por Saúl y Jonatán, el autor sagrado está queriendo al ungido que ha caído. Y Jonatán también por ser hijo, pero sobre todo también amigo de David por otra parte, pero él también iba a ser el que tendría que sustituir si existiese una dinastía en Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Oh Virgencita de Cacupé, tú que eres buena, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus perdones y tus milagros lleguen a mí. Ya la caravana de los promeseros asciende en la loma de Cacupé. Campanas de bronce tocando oraciones, Llaman a los fieles con un canto dulce para mi mujer. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y allí te rodillas en tu santuario, con fervor creyente Como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste esto ves. desde entonces ciego, creyente y sincero, Tu pueblito humilde, Virgencita Santa, se postró a tus pies. como en un misterio de leyenda sacra, de un tiempo lejano que no ha de volver. Evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, Virgencita india de Cacupé. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Y a la caravana de los
pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Estirpe serrana, virgencita india de Capupé. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste Tobé. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, virgencita santa, se postró a tus pies. Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada.
te cantaré, me has llenado de gozo, hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Oh, 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 oh. Me has llenado de gozo. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 1, el versículo 25. Hoy queremos subrayar en este lamento por Saúl y Jonatán, recordemos que va del 17 al 27. En el 25 dice, cómo cayeron los valientes en medio del combate. Jonatán yace muerto en tus alturas. Bueno, cómo cayeron los valientes en medio del combate. Esto también siempre es un panegírico, siempre es una manera de decir y mostrar ese gran amor y generosidad del corazón de David sobre todo para con Saúl. Jonatán por lo menos se ha comportado siempre de una manera honrosa con su amigo, con David. Incluso en los momentos más difíciles le pasó la mano y le dijo, bueno, dale. Y nunca mostró egoísmo, ni nunca mostró deseo, por ejemplo, él de acaparar y decir, yo soy el hijo del rey, soy el hijo de Saúl, yo soy el heredero del trono, según la dinastía, Sheabritata y Besa lleva, dende peligroso, porque así decía también, ¿se acuerdan? Eso mismo decía Saúl, Saúl decía eso mismo de quién, y decía de David, y eso le decía a quién, y le decía nada más y nada menos que a su propio hijo, o sea, le iba metiendo en la cabeza, y eso no está bien, le dice, ¿verdad? Porque si vos seguís de esta manera, acordate que vos no vas a continuar aquí. Aquí es un peligro mortal para vos, amigos. Ellos ya oíla y tú, ¿verdad? O ya oíla y tú a Saúl. A él, bueno, Samuel regresó a Ramá, todo eso, cuando le dice, Samuel ordenó, tráiganme a Agag, el rey de Amalek. Agag se acercó bien dispuesto mientras pensaba, ciertamente ya pasó de amargura de la muerte. Pero Samuel le dijo, como tu espada ha dejado sin hijos a las mujeres, así tu madre entre las mujeres será dejada sin hijo. Y Samuel despedazó a Agag en Gilgal ante Yahvé. Bueno, esto era todo cuando ya Saúl se puso tan mal, mandó matar incluso a los sacerdotes que le habían ayudado a David. ¿Se dan cuenta de estas actitudes? Se dan cuenta de estas actitudes. Le llama aquí, le hace matar, ¿verdad? Bueno, no quisieron condenar al exterminio lo mejor del ganado, mayor y menor, los animales cebados. Bueno, este es cuando el Señor le rechaza directamente a Saúl. Yahvé dirigió la palabra a Samuel, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl porque se apartó de mí y no obedece mis órdenes. Samuel se indignó y se pasó la noche clamando a Yahvé. Por la mañana temprano, Samuel fue a encontrar a Saúl, pero le avisaron, Saúl fue a Carmelo para levantarse un monumento. Después volvió, siguió adelante y bajó a Gilgal. Bueno, y esto todo te demuestra simplemente que Saúl, él era tal vez como muy ansioso, ¿verdad? Así se le muestra un poco una actitud de mucha ansiedad. Él quiere todo que se le ponga ahí sobre bandeja. Y en Ñandillara mañana o servían más lluvia, pues al final, él se considera Dios. Saúl se considera Dios. Después, en ese momento en que él también ofrece el holocausto,
Él no respeta a nadie, no le respeta al sacerdote, no le respeta al profeta. Él dice, se la manda, a veces la rey. Pero todo esto, ya aquí sabe mañana, pero después le dice, bueno, Saúl, ¿sabes qué? De coila en Angualan del lugar, ve. Denda eiten dotana. Así que se endie, o pama la trato. Porque de trato cureña de diga tuya, peña de nieve. Ahí se la trato cure, donde con la cure, ni diga tú la ñemonguetao. Heredamos y pezuela, moisuela tembi, no, chanchito, quédate ahí, ni que voy a dejar moisuela tembi, dai pori, trato cure, dai pori. Haré muy bebe la tembi, oye, poimas, ya pesite, ya, ñande. Oye, tal y trato cure, ya lleva, diga tuyo es ya la plata, diga tuyo es ya la, oye, las licitaciones, pero diga tuyo, y trato cure. Hey, sí, yo soy respetuoso, pero eres muy no, ya, oye, pues man de ya, nambreo. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Fascinado por la recia personalidad de Juan el Bautista, que envuelto en una áspera piel, con su pelo hirsuto, su mirada centelleante, su voz tonante y con el agua del río Jordán a los tobillos, reprendía a los dirigentes judíos y los llamaba al arrepentimiento, el pescador Andrés escuchaba absorto y de pronto el Bautista suavizó el tono de su voz y serenó su expresión al observar un espigado hombre de unos 30 años que avanzaba majestuosamente por entre la gente. Entonces el viento amainó, los pájaros dejaron de gorjear, el rumor del agua cesó y el profeta, señalándolo, dijo suavemente: este es el Cordero de Dios. Todas las miradas se dirigieron al recién llegado y Andrés con su compañero, atraídos por él, como si fuera un imán, le siguieron en silencio a prudente distancia, y cuando estaban lo suficientemente lejos de la multitud, Jesús volteó a mirar y les preguntó: ¿qué buscáis? Andrés le respondió: Rabí, ¿dónde vives? Y Jesús contestó: venid y lo veréis. Y luego de llevarlos a donde se quedaba esa noche, permanecieron con el Señor el resto de la tarde. A continuación, Andrés fue por su hermano Simón y se lo presentó a Jesús. Al otro día el maestro se acercó a la orilla del lago de Galilea, en el que los hermanos Andrés y Simón echaban las redes, y el maestro les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron sus redes y lo siguieron.
Desde ese momento Andrés, el primer apóstol convocado, por eso la iglesia bizantina le otorgó el título de protóclitos, que significa primer llamado, se ató a Jesús para siempre. Andrés, nacido en Betsaida, al norte del mar de Galilea o lago de Tiberíades, que era un pescador por tradición, se sintió atraído por el crudo mensaje de Juan el Bautista contra la anquilosada clase sacerdotal y la opresiva casta dominante que encabezaba en ese momento Herodes Antipas, y durante algún tiempo fue uno de sus más entusiastas seguidores, hasta que Jesús lo escogió como su primer apóstol y desde entonces, con su hermano Pedro, encabezó el colegio apostólico sobre el que tenía una indudable ascendencia por su prudencia, tacto, capacidad organizativa y sentido común para solucionar los problemas del grupo, como ocurrió cuando al otro lado del mar de Galilea la multitud que seguía a Jesús estaba hambrienta y el maestro preguntó: ¿dónde compraremos panes para que coman todos ellos? Y el recursivo Andrés sacó a relucir su fe al responderle: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Y a continuación nuestro Señor realizó el milagro de los panes y los peces. El mismo Andrés fue el mediador para que Jesús recibiera en Jerusalén antes de la Pascua a los griegos y delante de ellos anunciara que ha llegado la hora en que va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Tras la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Andrés, después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, salió a evangelizar en Grecia y en la región de Epiro. Allí obtuvo numerosas conversiones. Luego pasó a Acaya, logrando resultados sorprendentes, lo que acrecentó su fama y con ella los peligros, puesto que por ser colonia romana, sus autoridades veían con preocupación la penetración de esa secta cristiana que estaba alejando a los paganos de sus dioses. Y por eso en la ciudad de Patras, que se paralizó a su llegada, el gobernador lo apresó y lo condenó a morir crucificado en una cruz en forma de X, a la que desde entonces se conoce como Cruz de San Andrés. Pero como solo fue atado a ella, San Andrés aprovechó los 3 días de su agonía para predicar y ensalzar a Cristo, y con ello consiguió que todo el pueblo abrazara la fe cristiana. Por lo tanto, San Andrés, considerado el padre de la Iglesia Oriental, fiel al rito romano, es el santo patrono de Rusia, Rumania, Escocia, Ucrania, Sicilia y hasta en Colombia. El archipiélago de San Andrés y Providencia está consagrado a su nombre. Por eso hoy 30 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San Andrés que nos dé confianza para seguir incondicionalmente a Jesús cuando nos llame. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos
luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. ¿Nacieron? ¿Así? ¿No flash? ¿Adiós? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este libro de Samuel, capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Estamos en este capítulo 1, versículo 26, ya casi concluyendo esta parte que vamos a decirle poética. Es la segunda parte del capítulo 1, el lamento por Saúl y por Jonatán, de parte de David. David, que era perseguido, odiado por la casa de Saúl. Sin embargo, después de su muerte, a David se le presenta llorando con una elegía por Saúl y por Jonatán. De cierta manera parece que se insiste más, aquí por lo menos en este versículo 26, lloro tu pérdida, Jonatán, hermano mío, o sea, más centrado en Jonatán, su verdadero amigo. De Jonatán podemos decir eso. Pero también David presenta aquí su llanto, su elegía por Saúl, a pesar de que lo persiguió a muerte, decíamos recién. Entonces, aquí se toma un enfoque muy cauteloso y no podemos dejar de admirar a David por su sabiduría y paciencia, mientras ganaba el afecto y la lealtad de la gente y trataba de unificar a la nación destrozada. David siempre fue entonces un tipo muy diplomático a pesar de todo. En el capítulo 25 tal vez es donde David pierde un poquitito los estribos. Eso era cuando después, seguramente que estaba muy nervioso, ¿verdad? Era con la cuestión de Nabal. Y Nabal quería decir luego de malos modales. Áspero, dice la Nabal en hebreo. Y Abigail era la esposa, ¿verdad? Y a través de la esposa es que se salva de nuevo este Nabal, pero después muere Nabal. David incluso le toma como esposa a Abigail también. Bueno, pero es la sabiduría y la paciencia. La paciencia. Ahí parecía que David en un momento pierde la paciencia contra Nabal, pero a través de Abigail, que se entera de las situaciones en que están metidos, ella misma toma, dice, todo lo que tiene y se va a Orajao y David la tembi y todas las peantes de Mopochuno, nada me aguerunde, esta y te iba a Guareco, esta y te iba a Guareco, aguerunde. Entonces David ahí se calma, piensa bien y se da cuenta, después de cuñallero verdaderamente a Abigail. A tal punto que después cuando muere su esposo, Nabal, entonces David dice que va a consolarla, todo lo que sea, le hace traer y la tiene también en su harem. Entonces hay que mirar las actitudes también de David.
Aquí admiramos cómo actúa David con esta elegía, con este cántico hacia Saúl y hacia Jonatán, por esta sabiduría y paciencia, mientras iba ganando el afecto y la lealtad de la gente, y trataba de unificar y apaciguar a la nación destrozada. Porque quieras o no quieras, Saúl también tenía su gente. Upearente con el rey siempre continúa, como un garúa y a unos cuantos, al Cuyue y cuay, ojo y cuay en día, ¿verdad? O sea, le defienden a Saúl. Incluso hay siempre gente que nosotros, así en nuestro idioma, en nuestra cultura, decimos, hay gente chupamedia. Hoy mantiene la chupamedia en el hoy está acá, usted la tembiguay. Estaba en la tembiguay en el estaba en la tembiguay. Como Ponambá lleva hasta lo absurdo, ya llevo pete, cualquier reír, ya lleva. Pero esa es nuestra realidad humana, ¿verdad? Esa es nuestra realidad humana. No es fácil, queridos amigos, salir de esa realidad. Y eso lo encontramos en todas partes, ¿verdad? Porque aquel rico, aquel que tiene posesiones, etcétera, tal vez en su cabecita no está tan de acuerdo, pero oye, popete mantana, porque a este ambigüey llama, porque si no, va a perder también muchas cosas. No es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil así como muchas veces pensamos, pero el asunto es que tiene que cuidar también sus bienes. Termino simplemente lo que nosotros incluso en el Nuevo Testamento habíamos visto, y antes del Nuevo Testamento, porque los saduceos y los fariseos comienzan antes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Cuando Jesús actúa ya, el fariseísmo tenía una fuerza tremenda. Pero estaban también los saduceos, y estamos en el año 170, ¿verdad?, antes de Cristo. Y ahí está Epifanes IV, ¿verdad? Y como él viene griego y comienza a apretarle, ¿verdad?, apretarle, los saduceos son los que enseguida se doblegan, ante los griegos y especialmente ante Epifanes IV, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe bien que si ellos se ponen en contra, Sarambio le va a mandar a decapitar, le va a confiscar todos sus bienes. Entonces, ¿qué hacen los saduceos? Y entonces le chupan la media, así de sencillo, ¿verdad?, para que puedan sobrevivir. Sin embargo, los fariseos eran gente muy pobre, muy sencilla, que no tenían nada que perder. Entonces ellos se ponen en contra de Epífanes IV. ¿Por qué? Y porque ellos no tienen nada que perder. Entonces ellos se aferran a sus creencias, se aferran a aquello que ellos tienen, pero después incluso, porque se aferraron tanto y son los que comienzan a presentar lucha y el pueblo responde, que tienen después mucha autoridad y llegan a ganar, ¿verdad?, mucha autoridad frente al pueblo. Bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando, vamos a ir entrando dentro de esto que es maravilloso dentro de nuestra historia de la salvación. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.